Para el naturalista, quizá la característica más llamativa de los llanos de Venezuela sea la facilidad con que se pueden encontrar animales arcaicos, descendientes precisamente de los primeros pobladores de América. Con objeto de poder mostrarles estas reliquias, instalamos nosotros un pequeño laboratorio de campaña en el que podemos manejar con nuestras propias manos algunas criaturas que son verdaderos relictos. Tenemos, por ejemplo, el doctor Castroviejo y yo, una pareja de armadillos de 9 bandas. Miren su aspecto. Fíjense ustedes en qué características tan asombrosas. Son mamíferos y, sin embargo, están acorazados, como los reptiles. Tienen placas dérmicas que, excepto en el abdomen, les defienden perfectamente de los depredadores. El número de bandas que presentan las especies son precisamente los que sirven para diferenciarlas. Este es el armadillo de 9 bandas. Pero no solamente los armadillos pertenecen al grupo antiguo de los mamíferos maldentados, también los osos hormigueros, como este que recibe el nombre de tamandúa, oso hormiguero mediano, y que en Venezuela se le llama el oso melero. El oso melero tiene una fuerte cola prensil, es un animal musculoso, vestido con un sedoso pelaje amarillento, el hocico tubular y armado de fuertes uñas verdaderamente cortantes con las cuales eventra, abre los termiteros y los hormigueros para alimentarse después, gracias al prodigioso mecanismo de su hocico y de su lengua vermiforme, de estos insectos sociales que penetran así en el interior de su aparato digestivo mediante un mecanismo verdaderamente acabado. Esta criatura asombrosa, el tamandúa, pertenece también al grupo de los mamíferos arcaicos, pero más antigua quizá que él es la zarigüeya, llamada en Venezuela rabipelado por el apéndice caudal, que le sirve también para agarrarse a las ramas de los árboles. Es ni más ni menos que un marsupial. Está emparentada con los lejanos canguros australianos, aunque ocupe el grupo de los didélfidos. Nosotros pudimos también capturar una zarigüeya que después naturalmente soltamos para enseñarles la bolsa marsupial, para que pudieran ver cómo se alojan en su interior las crías vivas, cómo inmediatamente después de nacer, en estado casi embrionario, estas criaturas se meten en la bolsa materna y fuertemente adheridas al pezón nutricio, permanecen durante semanas en la famosa bolsa de los canguros, que también la presentan las zarigüeyas o rabipelados, como las llaman en Sudamérica. Naturalmente, hemos de devolver a estos cachorros al interior del climatizado marsupio de la zarigüeya, con objeto de que no vengan a perecer de frío o de calor, porque las crías de los marsupiales son muy frágiles en lo que se refiere a su termorregulación. También la dentadura es arcaica, primitiva en las zarigüeyas, fuerte sin embargo, recuerda la del carnívoro, y las manos, con 5 dedos, denotan perfectamente su primitivismo. Y aquí estamos nosotros a vueltas con el mamífero anticuado, que a pesar de todo tiene unos dientes peligrosísimos y no puede uno descuidarse con él. En nuestro improvisado laboratorio de campaña les hacemos también una sugerencia sobre la lentitud del perezoso que veíamos en la rama de un árbol transportando la cría agarrada al seno, sirviéndose de sus 3 uñas para trepar, descendiente también de los primitivos edentados. Pero, hablando de animales antiguos llamativos en los llanos de Venezuela, no puede uno, en manera alguna, olvidar los reptiles. En esta región de Sudamérica había quizá, más que en ninguna otra parte del mundo, cocodrilos, caimanes, galápagos, todos los reptiles adaptados a la vida de costumbres anfibias en el agua dulce. Estamos viendo lo que se llaman babos en Venezuela y que realmente son caimanes. Los cocodrilos verdaderos, el cocodrilo del Orinoco, que está casi extinguido, recibía en cambio el nombre de caimán. Abundan todavía mucho en algunas haciendas sudamericanas los caimanes o babos y puede vérseles entregados a la pesca. En este caso se ha percibido como un pececillo ha huido ante las mandíbulas del terrible depredador.
sestean tranquilamente bajo el sol abrasador y pueden contarse por cientos y cientos en estas tierras seminundadas. Las crías de los caimanes pueden llegar fácilmente a las manos del naturalista y nosotros aprovechamos la oportunidad para tomar una serie de datos científicos que luego permitirán a nuestros zoólogos escribir y describir las particularidades y la morfología de muchos de los animales que hemos ido sorprendiendo con las cámaras, como la antiquísima iguana, emparentadas con aquellas más remotas de las Islas Galápagos, que seguramente habrán visto ustedes en muchas películas. El ojo, diríamos que prehistórico, el aspecto antediluviano, más parecidas a los reptiles desaparecidos del periodo secundario que a los vulgares lagartos que uno pueda encontrar en las andanzas europeas. Absolutamente inofensivas, sin embargo. Se dejan manosear tranquilamente, se alimentan de frutos, están adornadas de una serie de crestas y de carúnculas que las dan un aspecto verdaderamente llamativo y diríamos que hasta feroz, y sin embargo son criaturas absolutamente inofensivas. No resultan, sin embargo, tan inofensivas algunas otras de las criaturas que pueblan el llano venezolano, como las temibles pirañas, llamadas caribes en esta región, armadas de dientes que pueden seccionar de un solo golpe el dedo de un hombre, armadas de una ferocidad tal que pueden reducir al puro esqueleto una res tan solamente en unos minutos. Pero tras esta presentación de los llanos de Venezuela, que se refiere más que nada a los más insólitos de sus pobladores, vamos nosotros, contando con la colaboración de uno de los propietarios del Hato del Frío, donde estamos trabajando, Álvaro Maldonado, también de Jorge Pasellá, vicepresidente de ADENA, de nuestros naturalistas, operadores y de gran parte del equipo, a sobrevolar la gran llanura venezolana, la gran sabana, quizá de las más importantes ecológicamente del mundo y que únicamente a vista de pájaro puede describirse en sus diferentes biotopos. En cuanto uno se remonta volando sobre la inmensa llanura, puede percatarse perfectamente de la huella que dejan las inundaciones periódicas. Estas son unas tierras de perfil verdaderamente plano que 6 meses al año están en gran parte ocupadas por las aguas y otros 6 están casi secas, diríamos que como una llanura esteparia. Una llanura que desde el pie de monte de los Andes hasta la desembocadura del Orinoco ocupa una tercera parte del territorio venezolano, 300.000 kilómetros cuadrados. En las sabanas secas, cerca de los esteros, imperan sobre todo las capibaras, observadas desde cerca por el caricari, rapaz de aire imponente pero inofensiva. Sobre todo es un cazador de pequeñas presas y de carroñas. No solamente el caricari vive en los llanos venezolanos, el milano de cabeza blanca, cerca de los ríos, el gavilán colorado y sobre todo uno de los más bonitos pájaros de presa del mundo, el halcón aplomado, halcón llanero, Falco femoralis en nombre de los científicos. Pasamos varios días observando y filmando a esta maravilla del aire. Pudimos comprobar que no solamente se alimenta de insectos, que captura diestramente durante el vuelo, sino que también es un diestro cazador de pájaros. Pero el batir de las alas del halcón aplomado es más rápido que el que ahora aparece en las pantallas de sus televisores. Le hemos rodado con la cámara rápida, con objeto de poder deleitarnos en toda la belleza, en toda la perfección, en toda la pureza del mecanismo de vuelo de una de las más perfectas aves remeras que existen en el mundo. Tan perfecta que puede combatir en altura con cualquier presa. Verán ustedes cómo cansa a ese pájaro que está tratando de burlar su persecución en un combate de poder a poder, en un combate en el que luchan los pulmones, los corazones, los músculos, a ver quién fatiga antes al otro subiendo. El halcón aplomado es infatigable. Siempre captura a sus presas
en lo más alto del cielo. Verdaderamente asombrados, filmamos numerosas persecuciones y capturas de pájaros. Capturas que no ocurrieron en el corto tiempo en el que el montaje cinematográfico nos va a permitir contemplarlas. Fueron necesarios muchos días y muchas horas de teleobjetivo para que en el puro cielo de los llanos pudiéramos ver cómo limpiamente el halcón aplomado da caza y captura a los más rápidos pájaros de la llanura sudamericana. Las sabanas, el reino de la hierba, es el lugar donde prosperan pequeños animalillos como el armadillo, llamado cachicamo por los llaneros. Estos cachicamos se alimentan de insectos, están perfectamente acorazados con sus placas dérmicas, son animales antiguos y actúan sobre ellos algunos curiosos depredadores como el grisón, animal que recuerda, en cierto modo, al ratel africano, mustélido también, extraordinariamente ejecutivo y eficaz como carnívoro. Además del grisón, se encuentra en algunas matas y también en las sabanas llaneras con alguna vegetación el cuchicuchi, curioso prociónido emparentado con el mapache. Y entre los cérvidos que viven en Sudamérica, quizá el más abundante sea el ciervo del pantanal, ciervo de los llanos, o venado caramerudo, como le llaman los llaneros. No se puede, sin embargo, hablar de las sabanas y de las manchas forestales por separado. En los llanos de Venezuela, y concretamente en el Hato del Frío que sobrevolamos, las matas, que son estos bosques isla, estos bosques relictos que quedan en medio de la sabana, constituyen un verdadero refugio para muchos animales. Este es un dormidero de zamuros o buitres del Nuevo Mundo, y en la sombra que proporciona el arbolado vive un mundo animal que generalmente se aventura poco en las sabanas, que vive en este mundo complejo, que vive en este mundo donde se da lo que los ecólogos llaman el efecto de borde. Aquí, después de haber entrado por la noche con sus fuertes garras un termitero, el tamandúa, u oso hormiguero mediano, se está dando un banquete en las primeras horas de la mañana. Su largo hocico, que alberga la lengua protráctil, la lengua siempre impregnada de una saliva pegajosa, le permite capturar estos pequeños y nutritivos animales que constituyen su alimento desde las épocas remotas en las que el tamandúa, u oso hormiguero mediano, no tenía que competir en Sudamérica con los mamíferos inmigrados hace tan solamente 3 millones de años. Resulta fantástica la adaptación de esta criatura a su dieta entomófaga. Sus garras fortísimas le permiten romper los fortines de cartón piedra en los que se encierran las termitas. Su lengua protráctil, agilísima y rápida, le sirve para extraerlas de las galerías y para capturarlas con enorme velocidad. Por estas razones, el tamandúa no precisa unas mandíbulas armadas de dientes. Por estas razones ha podido sobrevivir hasta nuestros días, y también la lengua agilísima y protráctil le sirve para beber agua. Más grande que su pariente el tamandúa es el hormiguero gigante u oso palmero, como le llaman los llaneros venezolanos, por la forma de palma que tiene su desarrollada cola. Lo curioso es que este antiquísimo animal, que excava también con sus zarpas los termiteros y hormigueros, que tiene también hocico tubular y lengua vermiforme, se sirve de la copiosa cola, como veremos cuando se introduzca en su encame, para cubrirse y para pasar las horas del día en las que descansa, tapado por un lado y camuflado por otro con la palma de su cola. El tamandúa es arborícola, no es terrestre como su gran primo.
cuando llegan las horas de calor, cuando puede ser descubierto por cazadores que terminarían con él, trepa por un tronco gigante, busca un refugio tranquilo y allí se enrosca y se duerme tranquilamente esperando al anochecer. Porque en las matas y en sus bordes abundan los depredadores eficacísimos, como el ocelote. Este félido es uno de los animales más bellos, no solamente de Sudamérica, sino del mundo entero. Este félido es también uno de los animales que más disminución ha sufrido por la belleza de su piel. Los abrigos de ocelote se cotizan a muy alto precio en el mercado. Y es triste comprobar, cuando se ve a estos animales en libertad, que la belleza, la fuerza y el vigor están desapareciendo por el comercio. Mucho más grande, más poderoso que el ocelote, el tigre americano, el jaguar, capaz de cazar tanto de día como de noche, capaz de abatir animales tan grandes como el tapir o la vaca doméstica y capaz también de pescar, contemplado desde lo alto de un árbol por la zarigüeya. Las iguanas ponen su eterna nota anacrónica, su eterna nota antidiluviana en las matas del llano venezolano. Las iguanas son aquí abundantísimas, se las ve correr en todas las direcciones y las iguanas ponen bien de manifiesto la comunicación permanente que existe entre el llano venezolano y la lejana selva lluviosa tropical. Comunicación que se establece precisamente a través de los bosques galería, que son otro de los elementos llaneros que vamos a estudiar después. En las matas se refugian a pleno mediodía los morrocois o tortugas terrestres. Y como decíamos, la comunicación del llano con la selva se establece a través de los ríos, porque los ríos están siempre circundados y flanqueados por bosques más o menos espesos que reciben el nombre botánico de bosques galería. Aquí estamos sobrevolando el río Cinaruco, perfectamente rodeado de selvas, selvas que ascienden hasta la lejana masa forestal del Orinoco, selvas que han perpetuado la comunicación zoológica y selvas que permiten que, por ejemplo, aquí, en el llano venezolano, sean abundantes los monos. Se trata, como perfectamente se deduce por sus voces, de los monos aulladores conocidos en Venezuela bajo el nombre de araguatos. Viven en pequeñas familias, son fuertes, defienden sus territorios mediante un sistema puramente diplomático, mediante sus gritos guturales, mediante las voces que emiten cada amanecer y cada atardecer, para comunicar a los miembros de los otros clanes que ese árbol o que ese grupo de árboles está dominado por ellos. Mucho más ágil, más pequeño, mejor trepador que el pesado araguato es el mono araña. Contempla desde el árbol, temeroso, al pécari, llamado váquiro en los llanos venezolanos. El pécari, que recuerda a uno de nuestros jabalíes, es un animal verdaderamente robusto. Es un animal que se defiende perfectamente de los depredadores y es un animal que oza constantemente en el suelo. En el bosque galería vive otra criatura maravillosa, la nutria gigante orinoco amazónica, criatura eternamente juguetona, criatura de maravilloso pelaje que se encuentra también en trance de extinción precisamente porque se está haciendo un comercio furtivo e intolerable con las pieles de las últimas nutrias de los llanos venezolanos. El coendú, o puercoespín sudamericano, está perfectamente capacitado para trepar. Es capaz de subir por un tronco y es capaz también de descender cabeza abajo. Su cola prensil, como la de otros muchos mamíferos de la selva y del llano, le ha transformado en un fantástico acróbata forestal. Y las púas
que cubren completamente su piel le ponen a salvo de sus muchos enemigos. Entre los pájaros llama la atención el bello tucán. El pico le sirve no solamente para coger los frutos de los que se alimenta, sino que actúa como un verdadero semáforo territorial para comunicarse con sus congéneres. Hay muchas especies de tucanes en Sudamérica. Aquí el más común y, en cierto modo, de más desmesurado pico. En belleza no le va en zaga el llamado pico de frasco, tucánido de bellísimo pico, también polícromo, y que le emplea en comunicación con sus congéneres. Las selvas galería, el arbolado que desciende desde la remota selva lluviosa tropical, es el reino de los itaciformes, o loros, los conocidos loros sudamericanos, que se capturan por millares para exportarles a Europa y a Norteamérica. Los loros que ponen quizá la nota más llamativa en estas selvas que crecen en torno a los ríos. Los loros que tienen su representante de mayor tamaño en el pintado guacamayo, también tan conocido por los criadores de pájaros. Y finalmente, para terminar la descripción de este mundo fascinante de los llanos, volamos sobre las extensiones de agua que quedan en la época seca, que se extiende desde septiembre a marzo. Estas extensiones de agua reciben el nombre de esteros, según correspondan a sabanas que se inundan periódicamente, reciben el nombre de caños, según sean brazos de ríos que quedan aislados, o reciben el nombre de lagos o lagunas cuando son aguas más permanentes. Estas extensiones acuáticas en los llanos venezolanos son el paraíso de las aves. Después de haber viajado por casi todo el mundo, después de haber visitado los parques naturales orníticos más importantes de nuestro planeta, puedo asegurar que no he visto nada comparable al llano venezolano. Estamos completamente convencidos de que estas extensiones acuáticas, que durante la época seca dejan ver los esqueletos de los árboles y en las que viven, aparte de los caimanes llamados babas en Venezuela, que son abundantísimos, aparte de los galápagos o tortugas acuáticas, aparte de los chigüires o capibaras y de toda una fauna anfibia en los que viven, como decimos, millones y millones de aves acuáticas, serán un futuro parque natural. Venezuela tiene la obligación y Venezuela tendrá el honor de presentar al mundo el más rico parque natural en lo que se refiere a la avifauna más o menos relacionada con el agua. Los garzones soldados, en realidad las cigüeñas más grandes del mundo, las blancas garcetas, los rojos corocoros, los ibis, un mundo de infinidad extraordinaria de colorido, de riqueza fantástica de formas y de sistemas de vuelo, un mundo en el que las aves, como esta espátula sonrosada, no compiten explotando distintos nichos ecológicos, un mundo que constituye un verdadero poema, un verdadero sueño, no solamente para el naturalista, sino para el turista normal o para el amante de la naturaleza, un mundo que estamos seguros de que muy pronto formará parte de ese rosario de tesoros que son los parques naturales que se van creando en todo nuestro planeta.